parecer motivo de las lluvias, ¿no?, que tuvimos recientemente, algunas instalaciones se endurecieron y se hicieron por ese problema que tenemos, pero están tratando de resolver ahí rápidamente con la línea, ¿sí? Pero meditamos en la palabra del Señor. Hay un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? La obra de Jesucristo en nuestro favor. Cristo fue a la cruz, ¿sí? Y en la cruz murió. Cuando Cristo está en la cruz, Él muere por una razón. Él tiene nuestro pecado en Él, el tuyo y el mío, todos. Y el pecado de todo el mundo está sobre Jesús. ¿Sí? Y cuando Él recibe todo nuestro pecado, Él clama delante de Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandonó a su Hijo estando en la cruz porque tenía tu pecado y el mío. Un Dios santo, 3 veces santo, dice la Biblia. Es el único atributo de Dios, aunque en todos sus atributos Dios es pleno y absoluto, como amor, ¿sí? Pero únicamente la Biblia dice de Dios este atributo 3 veces: santo. La santidad de Dios, queridos hermanos, no puede ver el pecado, no soporta el pecado y tenía que hacer algo porque nos ama tanto. Y eso fue, queridos hermanos, pagar por nuestro pecado, enviar a su Hijo. Ese es el propósito de que Jesús haya venido acá: tomar nuestro pecado, hacerse 100% hombre, llevar en Él nuestro pecado, y entonces, estando en la cruz, queridos hermanos, ser abandonado por Dios en un tiempo que tú y yo nunca alcanzaremos a comprender. Y en ese momento Dios descarga toda su ira, todo el castigo que tú y yo merecíamos, la muerte. Por eso Cristo murió. Cristo entregó su vida por ti y por mí, para en su cuerpo, llevando nuestro pecado, morir. Y entonces todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. ¿Sí? Es creer, porque el sacrificio de Jesús, hermanos, ciertamente es por todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, pero el sacrificio de Jesús no ofrece un perdón universal, no ofrece una salvación universal. Es para todo aquel que cree en Jesucristo. A nosotros nos toca creer, ¿sí? No hacer obras de justicia. No es nuestro comportamiento. Como les digo, Dios no vino a hacer a la gente mala buena, ¿sí? A que nosotros, que teníamos un mal comportamiento, cambiáramos por un buen comportamiento. No, Él vino a darnos vida a ti y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por muy buena persona que seamos, no alcanzamos a satisfacer el estándar de perfección moral de Dios. Cuando Dios da la ley, aquello que conocemos como los 10 mandamientos, ¿sí? Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Él da la ley, dice: maldito, maldito todo aquel que no cumpliere de manera continua con todos los preceptos de esta ley. ¡Wow! Una maldición para los que no alcanzan el estándar de santidad, el estándar moral, ético de Dios. Y algunos pensaban en los tiempos de Jesús que podían cumplir la ley. Es que yo he cumplido la ley, es que yo vivo según la ley. Y Jesús les dice: sí, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo que cualquiera que vea a una mujer
y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Aquellos pensaban que era nada más, no, si no me voy a acostar con una mujer que no es mi esposa. Todo aquel que ve a una mujer y la codicia ya adulteró. Oíste que fue dicho no matarás. Entonces yo no he matado a nadie. No, pero cualquiera que ofende a su hermano ya es culpable de la muerte, como si lo hubiera matado. Ese es el estándar de pureza de la ley. La ley es perfecta, nosotros no. Y la ley trae consigo una maldición. Para ser ley necesita traer un castigo, y el castigo es la muerte eterna. Maldición para todo aquel que quebranta la ley. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, por su gracia. Por favor, en sus Biblias, Gálatas 3:13. Vean, ya entienden esto, el pecado, ¿verdad? Y el efecto del pecado en nosotros. Gálatas 3:13, por favor pongan atención en esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando el salmista, hermanos, dice estas palabras, todavía en el mundo no existe la pena de muerte colgado en una cruz. No existía. La pena de muerte, según las leyes judías, era morir apedreado. ¿Sí? Ahora, si Jesús hubiese muerto apedreado, ¿sí?, su sangre hubiera sido derramada y eso hubiera sido suficiente para perdonar nuestros pecados, pero nos hubiera dejado, queridos hermanos, aún bajo la maldición de la ley. Que si yo no cumplo la ley, entonces maldición vendría a mi vida. Por eso Cristo no podía morir apedreado. Varias veces los judíos lo quisieron matar, así los fariseos juntaban piedras, llevaban piedras para matar a Jesucristo, y Jesús pasaba en medio de ellos, porque no era la manera en la que Cristo debería de morir, sino yendo a la cruz. Para entonces, hermanos, ya los romanos usaban la pena de muerte, ¿sí?, mediante el sacrificio en una cruz. Y Jesús fue enjuiciado, hermanos, tanto por los judíos como por los romanos, y muere en ese madero. Así que todos los efectos de la maldición, queridos hermanos, Cristo los pagó estando en la cruz. Esa es la razón de Cristo morir colgado en una cruz, para que tú y yo estemos libres de la maldición del pecado. Ahora, les he hecho esta pregunta varias veces: ¿puede un creyente estar bajo maldición? Sí. Sí, lamentablemente sí. ¿Cuándo? No cuando quebrantamos la ley. Ya no es, queridos hermanos, quebrantar la ley lo que trae a mi vida maldición, porque quebrantar la ley, Cristo lo pagó. Cristo murió en la cruz y pagó mis pecados, que significan quebrantar yo la ley. Así que, hermanos, esto es lo más radical del Evangelio. Delante de los ojos de Dios, aún si infringes la ley, no estás bajo maldición. Es radical y contrario a nuestro sistema de pensamiento, porque lo que nosotros pensamos normalmente es que si hago algo mal, si cometo un pecado, entonces debo recibir un castigo. Ese es el sistema de pensamiento, pero no delante de Dios, no un castigo de parte de Dios, porque Cristo me redimió de la maldición de la ley. Que cuando yo quebrantaba la ley y me tenía por ley que venir una maldición,
castigo, hermanos, ahora Cristo lo pagó. Ese es el mensaje radical del Evangelio. Todos nuestros pecados están perdonados. Todos. ¿Qué produce esto en nuestra vida, queridos hermanos? Transformación. La gracia no nos saca de una esclavitud para llevarnos a otra esclavitud, por si algunos piensan que saber esto, que todos mis pecados han sido perdonados, significa que puedo pecar libremente. Esa sería esclavitud. Y la gracia, hermanos, nos libera. Vivir en el pecado es vivir esclavos. Las personas que no pueden perdonar, por ejemplo, están en una esclavitud. Las personas que guardan rencor, ellos son los que se enferman. Hoy sabemos, hermanos, por la ciencia, que muchas enfermedades, cánceres inclusive, son producto de falta de perdón. ¿Sí? Gente que guarda rencor, resentimiento, odio, ¿sí? Enfrenta enfermedades de este tipo. Muchas, por ejemplo, resentimientos de pareja, ¿sí? Divorcios y ese tipo de cosas, hermanos. Cuando no se resuelven las cosas, cuando no se puede perdonar a la persona que te ofendió, científicamente comprobado, produce enfermedades en la vida de las personas. Entonces, la gracia nos libera de esto. La gracia nos da la oportunidad de vivir libres del pecado. No es una licencia para pecar. Saber que todos mis pecados han sido perdonados no es una licencia para pecar. Es realmente la oportunidad que tú y yo tenemos de vivir lejos del pecado, lejos de la falta de perdón, del rencor, del adulterio, del alcoholismo, de cualquier cosa. Amén. Es Cristo el que nos hace libres. Amén. Y nos permite disfrutar esta nueva vida en Él. ¿Cuántos están atados a cosas del pasado? Es que no me pagó, es que me hizo, no me hizo, lo que sea. Y enfrentamos consecuencias en la salud. Hermanos, Dios diseñó nuestra vida para descansar en Él. ¿Sí? Que podamos descansar en Él. El ritmo de la gracia es eso. Empieza con nosotros descansando en Él. La salvación no es algo que podamos alcanzar, no es algo que podamos nosotros hacer algo por obtener. La salvación empieza, queridos hermanos, nosotros descansando en el Señor. Por eso es al que cree en Jesús, no al que hace, no al que cambia de manera de vivir, no, eso viene después. Es al que cree. Es creer lo que produce transformación en nuestra vida, verdadera transformación. Tu esfuerzo puede provocar o puede darte mejoras en tu manera de vivir, pero no son permanentes. Es la gracia del Señor la que nos permite, hermanos, cuando descansamos en Él. El sistema del pensamiento del hombre es contrario al pensamiento de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, cuando habla de la creación, ¿sí? Dice, terminó el primer día, ¿no? Si usted va a Génesis capítulo 1, lee el recuento de la creación. 6 días trabajó Dios, ¿se acuerdan? En 6 días creó todo lo que vemos. El 6º día creó al hombre, ¿sí? ¿Ahí? ¿Sí, verdad? Ok, ahí va mejorando la cosa. Prepárense los dedos. El piano porque no se van a escapar. Bueno, ¿sí? 6 días, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y el 7º día descansó. Cuando usted lee el recuento de la creación, en el primer día termina diciendo, y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dice, fue la tarde y la mañana del primer día, del 2º día. Fue la tarde y la mañana del 3º, y así hasta el 6º día, la tarde y la mañana. ¿Qué está mal ahí? Pues que es primero la mañana, ¿no?
¿Sí? Pero Génesis 1 dice, fue la tarde y la mañana. La tarde y la mañana. Y nuestro sistema de pensamiento es la mañana y luego la tarde. ¿Por qué? Porque Dios empieza con el descanso. Para los judíos, su día empieza a las 6 de la tarde. Por ejemplo, en unas horas más, 6 de la tarde, para ellos ya es lunes. ¿Sí? 6 de la tarde. ¿Cómo empieza un judío su día? Pues, cenando, en casa, con su familia, y luego va y se acuesta, descansa, ¿sí? Y luego, a mediodía, va a trabajar. Para nosotros, que son primeras horas del día, 6 de la mañana, ¿verdad? Nos vemos a primera hora, 6, 7, 8 de la mañana. Para algunos la primera hora pueden ser las 12 del mediodía, pero ¿sí? Pero se fijan cómo nuestro sistema de pensamiento es al revés. Por eso no está mal la redacción de Génesis 1. Fue la tarde y la mañana. Dios empieza su día descansando. El primer día de vida del hombre. El hombre fue creado el sexto día. ¿Sí? El sexto día. Ya Dios había creado todo el universo. El huerto del Edén donde iban a habitar. ¿Sí? El sexto día fue creado el hombre. ¿Cómo fue el primer día de vida del hombre? Pues, el séptimo día descansó Dios. Todo empieza, queridos hermanos, con nosotros descansando. ¿Sí? Descansando en el Señor. Es a partir de ahí, queridos hermanos, que podemos trabajar para Dios. Es a partir de ahí que las buenas obras se pueden dar en nuestra vida. A partir de nuestro descanso en el Señor. Ese es el ritmo de la gracia. Descansar, confiar en el Señor. Pero otra vez, hermanos, esta carga sobre nosotros de hacer. Cuando quieres hacer algo, cuando quieres cumplir la ley en tus fuerzas, entonces te pones bajo maldición. Gálatas 3:8. Ahí está, ¿verdad? Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que quieren justificarse delante de Dios haciendo obras, están bajo maldición. O sea, no agradamos a Dios. Están bajo maldición. Por eso es que un creyente en Cristo, dice, puede estar bajo maldición, dice, porque todos los que dependen, esta palabra dependen en el griego, hermanos, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, ¿verdad? Es tiempo presente. Entonces, un cristiano puede depender de las obras de la ley. Aunque Cristo pagó por todos sus pecados, él puede seguir buscando depender de sus obras, ¿sí? Luego dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjense bien, maldito todo aquel que no permaneciere. O sea, no es hoy cumplí, hoy obedecí. No, es siempre. Porque es permaneciere. Es algo continuo.
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿sí? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá. Vives por lo que haces, pero Cristo nos llama a vivir por lo que creemos. Cristo nos llama a creer en Él y poder disfrutar toda su bendición. Dice el verso 14 de Gálatas 3, mas en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. La bendición de Abraham, queridos hermanos, nos alcanza. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Nuestro estándar, hermanos, de vida es Abraham, no es David, no es Isaías. Algunos dicen, oiga, el profeta Isaías murió aserrado. Sí, pero el profeta Isaías no es nuestro estándar. Oiga, pero Dios castigó a David. David no es nuestro estándar, no vivimos en el mismo pacto. Nosotros vivimos en un pacto igual al de Abraham, ¿sí? El pacto de la gracia es el que usted y yo disfrutamos, y podemos disfrutar la bendición de Abraham. Abraham fue bendecido en todas las cosas, queridos hermanos, ¿sí? Él disfrutó la bendición de Dios, fue rejuvenecido. No solo bendición para él, su esposa fue rejuvenecida. Era una mujer hermosa que a los 90 años, usted sabe, un rey quiso traerla a su harén. Así de hermosa era Sara. 90 años tenía cuando Abimelech quiso quitársela a Abraham, porque Abraham le dijo que era su hermana, ¿se acuerdan? Y la quiso traer a su harén. Dios rejuveneció a Abraham de tal modo, queridos hermanos, que aún después que muere Sara, él se vuelve a casar y vivió 175 años. Después de Sara volvió a tener 5 o 6 hijos más. ¿Sí? Dios bendijo a Abraham de maneras maravillosas. Esa bendición, hermanos, es para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, no solo nos redimió de la maldición de la ley, nos bendijo en Abraham. Tenemos la bendición de Abraham, ¿sí? Tenemos la bendición de Abraham, hermanos, para nosotros. Y algunos podrán ponerse espirituales y decir, no, es que es la bendición de Dios. Dios nos conoce y a Dios le pareció bendecirnos con el creyente Abraham, que podamos nosotros ver las bendiciones en un hombre, para entender, queridos hermanos, que así podemos también nosotros ser bendecidos. Ahora, el apóstol Pablo toma este pasaje con relación a la maldición, cuando dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, ¿sí? Cuando Dios da la ley al pueblo de Israel en Éxodo 20, ¿sí? El último verso de Éxodo 20, lo tenemos por ahí, por favor, fíjense bien. Éxodo 20, verso 22. Y Jehová, ponga atención a esto, hay una gran bendición para usted aquí. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios le da la ley al pueblo de Israel en Éxodo 20, los 10 mandamientos, pero Dios sabe que no la podemos cumplir. Entonces termina Éxodo 20, hermanos, hablándoles del sacrificio. Y dice, cuando hagas memoria de este sacrificio, yo vendré y te bendeciré. Hermanos, aún los judíos bajo la ley nunca fueron bendecidos según la ley. Su bendición también fue en Jesucristo mediante el sacrificio
de aquellos animales que eran un tipo de lo que Cristo habría de hacer miles de años después. ¿Entienden eso? Vean lo que dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Es decir, deberían de tomar la piedra natural, tal cual estaba, para hacer el altar. Eso, no las labres, quiere decir, no son tus obras. ¿Sí? Que la piedra que tú tomes para formar el altar sea así natural. No le pases el cincel, ¿sí? Porque entonces sería tu obra. Y en el sacrificio de Jesús, hermanos, no hay nada nuestro, más que nuestro pecado, nuestra falla, ¿sí? Dice: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Hay muchas cosas aquí, hermanos, pero por razón del tiempo voy a tener que modificar mucho mi mensaje para ustedes hoy y terminar con esto. En Deuteronomio 27, Moisés le da una instrucción al pueblo de Israel para cuando pasen el río y entren a la tierra prometida. Les dice esto: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Esto es, las cubrirás. Haz de cuenta, las vas a encalar, ¿no? Vas a juntar las piedras para el holocausto, para el altar, y las vas a cubrir con cal. La Biblia King James en inglés dice que las vas a forrar con yeso, ¿sí? Es lo mismo, es cubrirlas. El altar con las piedras sin labrar y cubierto solamente con yeso o cal, ¿sí? Dice: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. La ley, hermanos, estaba escrita en el yeso o en la cal, porque no es permanente. La ley no es permanente. La ley duró 1500 años, hermanos. Cristo es el cumplimiento de la ley. Nosotros no estamos más bajo la ley. El tiempo de la ley ya pasó, ¿sí? Y dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, ¿sí? Y las revocarás con cal, y edificarás ahí un altar a Jehová, ¿sí? Altar de piedras, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí. Verso 11: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Ponga mucha atención, esta es la conclusión de mi mensaje. Para bendecir al pueblo, Gerizim, para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. 6 de las tribus de Israel. ¿Sí? Israel estaba formado, hermanos, por 12 tribus de los hijos de Jacob. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí? Moisés dice: a 12 los vas a poner a 6 los vas a poner en Gerizim. Es un monte. Hay 2 montes a la misma altura, ¿sí? Ebal y Gerizim. En medio hay un valle donde está Siquem, la ciudad de Siquem. Existe todavía esa ciudad en nuestros tiempos, ¿sí? Ahí está el valle. En el valle, queridos hermanos, estaba el arca del pacto. En el monte Gerizim, ¿sí?, estaban estas 6 tribus: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Dice: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Sí? ¿Por qué se le ocurrió a Moisés eso? Simplemente los dividió, los primeros 6 y los 6 más pequeños. No,
En la Biblia no hay detalle pequeño. Dios, queridos hermanos, no desperdició una sola palabra en la Biblia por la cual no darnos una enseñanza. El orden, los números, todo tiene un significado para nuestra vida. Entonces, 6 de cada lado. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Tuvo 2 esposas, ¿sí? Y con las esposas tuvo hijos, ¿sí? Pero también con las siervas de sus esposas, ¿sí? Entonces, los hijos de Jacob, queridos hermanos, que representan las tribus, ¿sí? Estos 6 que estaban en la maldición, ¿sí? 4 de ellos son hijos de las siervas, ¿sí? Y 2 son hijos de Rebeca, no, Raquel. Hombre, batalla yo con esos nombres, ¿verdad? Rebeca es la esposa de Isaac, Raquel es la esposa de Jacob. Bueno, los hijos de Raquel, queridos hermanos, el mayor es Rubén. Y ese aparece de Lea. José y Benjamín, que era nada más para ver si estaban. Tú no sabías que era Lea. Ok, es que son tantas mujeres, ¿verdad? Este hombre. Bueno, Lea. Con Lea tiene 4 hijos y 2 hijos de sus siervas, ¿verdad? Y con 6 y 2. 2 y 2 con la otra, ¿verdad? Ok, bueno, hagan la cuenta como sea, para no hacernos bolas, ¿verdad? Pero fíjense bien, estos que están acá, Rubén es el primogénito de Lea y el primogénito de Jacob, ¿sí? ¿Por qué no está en el monte de la bendición, sino en el monte de la maldición? No está en Gerizim, está en Ebal. En Ebal se va a pronunciar la maldición. Rubén fue desechado por Jacob. Jacob le dice: supe lo que hiciste, dormiste con una de mis siervas. Rubén fue desechado. Rubén es un tipo del primer hombre, el primogénito. Es un tipo de Adán que fue rechazado por causa de su pecado. Por eso fue rechazado. El otro hijo de Lea, hermanos, Zabulón, es el 6º hijo de Lea y el 10º hijo de Jacob. ¿Okay? 6º con Lea, en total 10º. ¿Sí? Ya había tenido 4 con la sierva de Raquel. Solo faltaban Benjamín, José y Benjamín. ¿Sí? Bueno, este hombre era el 6º. ¿Qué día creó Dios al hombre? El 6º. Zabulón está representando el 6º día, el hombre natural. Así que tanto el primer hombre, Adán, representado en Rubén, como el 6º, representado en Zabulón, hermanos, están del lado de la maldición. ¿Sí? Junto con los hijos de las siervas, porque dice Pablo, hace referencia a Sara y Agar, ¿se acuerdan? Y dice que el hijo de la esclava no heredará junto con el hijo de la libre, Sara. Sigue el mismo patrón. Estos hijos de Jacob, de la tribu de Israel, pero con las siervas, no heredarán junto con los hijos de la libre. ¿Sí?
Aquí hay una enseñanza para ustedes. El primer hombre es rechazado. Algo práctico. Nunca haga caso a su primera reacción. La primera reacción normalmente es del hombre natural. Usted y yo, en Cristo Jesús, nacimos un día. Yo nací el 11 de marzo de 1969, ¿verdad? Nací por primera vez. Cuando conocí a Cristo y lo recibí como mi Señor y mi Salvador, dice la Biblia, nací de nuevo a la edad de 15 años, que recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces ahora yo soy Francisco Malacara, que nació el 11 de marzo del 69, pero soy también Francisco Malacara, que nació en Cristo, ¿sí?, a los 15 años. Entonces tengo del primer hombre y del nuevo hombre en Cristo. La primera reacción, normalmente, hermanos, cuando usted enfrenta alguna situación de tránsito, ¿qué es lo que brinca primero? Su hijo hace algo indebido, ¿qué es lo que brinca primero? El primer hombre. Una discusión con la esposa, con el esposo, en el trabajo. La primera reacción, queridos hermanos, normalmente es del primer hombre. Déjenla pasar. Déjenla pasar. Espere a que el nuevo hombre reaccione. ¿Entiendes? Es así de fácil, Y práctica esta enseñanza, porque Rubén es desechado, ¿no? Hay muchas otras cosas más profundas teológicamente que por razones del tiempo no meditaremos, pero en lo práctico llévese esto. Deje pasar la primera reacción. Normalmente es del viejo hombre. El miedo, el coraje. Pero cuando estás en paz y dejas que el nuevo hombre, entonces entienda, esa persona que te agredió ahí, te pitó y lo que sea, señas y eso, dices, pobre hombre, ¿verdad? No sabemos qué está viviendo, qué está pasando. Váyase, ¿verdad? Una discusión doméstica, ¿no? El primer hombre va a querer, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué traes, verdad? Déjelo pasar. Deje que el hombre nuevo, Cristo Jesús, ¿sí?, lleno de paz, se haga reaccionar. Se va a evitar muchos problemas. En el monte de Ebal, hermanos, levantaron un holocausto al Señor, un altar al Señor, y ofrecieron holocausto. No en el monte Gerizim, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la bendición. Por eso no hay altar en Gerizim. La instrucción de levantar un altar es en el monte Ebal. En el monte Ebal se iban a pronunciar las maldiciones. Vea, ahí del Deuteronomio 27, dice el verso 14: y los levitas dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: wow. Bajo la ley, hermanos, no pueden decir amén a la bendición. En la ley estamos bajo maldición. Y dice: y todos responderán amén a la maldición. Eso es estar bajo la ley. En Gerizim está la bendición, en Ebal la maldición, y es ahí donde se levanta el altar para el sacrificio, porque es ahí, hermanos, donde está representado Cristo muriendo por nosotros y redimiéndonos de todas esas maldiciones. Se ponen
fea la cosa. Si usted sigue leyendo las maldiciones de Deuteronomio 27, es horrible. Y a todo ello el pueblo respondía amén. Termina en el verso 26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Este es el pasaje que toma Pablo en Gálatas 3, cuando dice: maldito todo aquel que no permaneciere en las palabras de esta. Cristo, hermanos, nos redimió. Así que ahora podemos disfrutar nosotros, hermanos, las bendiciones. Deuteronomio 27 dice todas las maldiciones, y ellos respondían que amén. Váyase con esto en mente. Segunda a los Corintios 1:19, 1:20. Segunda a los Corintios 1:20. A ver, léalo conmigo, por favor. ¿Sí lo alcanzan a ver? El 20. ¿Juntos? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En la ley, maldito el que esto, amén. Maldito, amén. En la gracia, hermanos, todas las promesas de Dios son en Él sí y por Él. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Yo no sé si los que están acá todos están seguros de tener a Jesús en su corazón, de haber recibido ya esta salvación tan grande. No le estoy hablando de religión, no le estoy invitando a cambiar de religión. Eso no tiene ningún sentido. Dios no envió a su Hijo Jesucristo a hacer más religiones. Él vino a salvarnos. Él envió a su Hijo para tomar nuestro pecado y pagar por él, para que nosotros podamos recibir su perdón. Así que no es asunto de religiones, es asunto de creer en Jesucristo. No es asunto de cuán bien te comportes, cuántas buenas obras hagas. No es eso lo que te garantiza estar bien con Dios, es Jesucristo. Él sabe que no puedes, por eso envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es el tiempo para ti de recibir a Jesús, abre tu corazón a Él. Ven a Él y dile: Señor Jesús, gracias por haber pagado por mis pecados. Gracias por morir por mis pecados. Y con tu muerte darme vida. Y con tu muerte darme salvación. Señor Jesús, ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y déjame disfrutar las bendiciones por las promesas de Dios en Cristo Jesús. Sigan orando. Si alguien ha hecho esta breve oración, porque ha entendido el mensaje, Cristo está ahora en usted. No necesita hacer nada más. No le voy a pedir que haga nada más. Si usted ha hecho esta oración conmigo, Cristo está ahora en su corazón. Sus pecados han sido perdonados y usted ha sido redimido de la maldición de la ley. ¿Alguien ha hecho esta oración conmigo? Levante su mano si usted ha hecho esta oración. Yo te lo digo. Repajada. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puede bajar tu mano. Dios te bendiga. Caballero. Dios te bendiga.
su corazón. Levante su mano. No le voy a pedir que haga nada más. Solo levante su mano para saber si se le diga por bajarla, por bajarla. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento y las personas, algunos que confirman su fe en Jesús, algunos, Señor, que abren su corazón a Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. En nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, sigan en su lugar y vamos a terminar de disfrutar el recital. Ya son